Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Pues ya hemos alabado al Señor, ya le hemos dicho, ¿verdad?, que Él es santo, que su misericordia se derrama en nuestras vidas. También le hemos dicho que queremos construir una habitación y vivir junto a Él, aunque Él vive en nuestro corazón, ¿verdad? Amén, ¿verdad? También le hemos dicho que Él es hermoso, que Él es maravilloso. Y ahora nos toca escuchar su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Aun cuando nosotros, Señor, no lo seamos, aun cuando nosotros aún todavía, Señor, no somos lo que tú deseas, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos ayudas, y que tú más que nadie está interesado, Señor, en seguir formándonos a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Padre. Sé tú propicio a nuestra necesidad, sé tú hablando a nuestro corazón, Espíritu Santo. Sé tú hablando los corazones, quebrantando, abriendo el entendimiento, haciendo lo que tengas que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Señor, aquí como iglesia, Señor, estamos, Señor, reunidos, Señor, atentos a tu voz, a tu palabra. Señor, habla tú, Padre, por favor. Nosotros queremos permanecer callados y sé tú mostrándote, manifestándote en la vida de cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos, Padre bendito. Y Padre, por favor, te pido que quites toda palabra ociosa y solo quede la que sea necesaria para la edificación de nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy voy a continuar con el tema, este tema que es prácticamente una pregunta. ¿Soy discípulo de Jesús o simpatizante? ¿Sí? Y bueno, solo quiero recordarles el concepto de simpatía para que usted lo tenga presente y podamos hilar de alguna manera lo que hoy Dios quiere tratar con nuestras vidas. Bueno, simpatía dijimos que significa tratar con emociones. Es un grupo de emociones. Entonces la simpatía está llena de emociones y de sentimientos, pero tal vínculo no incluye ningún compromiso. Recordemos que la multitud, los simpatizantes que seguían a Jesús, dice su palabra que lo seguían porque les daba de comer gratis. Lo seguían porque tenían un interés. Lo seguían porque querían su milagro. Otros le seguían porque querían prosperidad, ¿sí? Pero los discípulos de Jesús lo siguen principalmente, ¿sí? Porque en primer lugar tienen lo espiritual, porque ellos han decidido negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle a aquel que tiene palabras de vida eterna. Pero también la misma Biblia nos dice que entre la multitud, entre los simpatizantes, también hay gente que opina de Jesús, ¿sí? Como no le conocen, pues dicen cualquier cosa de Jesús. Quieren lo de Él, pero no le conocen. Y hay una gran confusión entre la multitud. El verdadero discípulo conoce a su maestro. Y bueno, le invito a ir al Evangelio de Mateo en este capítulo 16, que bueno, de alguna manera ya leímos hace un momento, para que veamos cómo la misma Escritura establece este principio que le acabo de comentar, ¿sí? Entonces dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, y ponga aquí mucha atención, preguntó a sus discípulos, ¿sí? Y luego
note obviamente la multitud, esto es los simpatizantes, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él. Vea la confusión de la multitud, dice el versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías. El que le dio cuello a aquellos profetas por allí. ¿Qué más piensa la gente? Bueno, otros dicen que tú eres Jeremías. El profeta llorón. ¿Qué más piensa la gente? Bueno, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. ¿Y qué más dicen de mí? Bueno, Señor, unos dicen que María Magdalena es tu novia y que tuviste un hijo con ella. ¿Y qué más dicen? Bueno, otros dicen que tú te pusiste de acuerdo con Judas para que éste te traicionara y que tú le vas a dar un lugar importante con él. ¿Eso dicen? Sí. ¿Qué más dicen? Bueno, otros dicen que cuando tú eras niño te fuiste a estudiar con los lamas allá al Tíbet. ¿Y qué más dicen? Bueno, otros dicen que te fuiste a Grecia a estudiar las grandes filosofías de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Qué interesante. ¿Y qué más dicen de mí? Bueno, otros dicen que tú eres cualquiera, que eres igual que nosotros, nada más que tú eres bueno. ¿Nota usted la confusión de los simpatizantes? ¿La nota o no? ¿Sí? No conocen a Jesús. Y como no conocen a Jesús, pues dicen cualquier cosa de él. Pero la multitud sí recibe los milagros. Es más, comen gratis de él. Qué confusión, ¿no? Sin embargo, los verdaderos discípulos, ¿sí? Ellos es importante que conozcan, ¿sí?, lo que dice su maestro. A continuación, en el versículo 15, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Escuchen, discípulos de Jesús. Para nuestro Señor es muy importante que nosotros sepamos quién es Él. Es muy importante que nosotros sepamos por qué es que Jesús dice lo que dice, piensa lo que piensa y hace lo que hace. Para Jesús es muy importante que sus discípulos sepan por qué es que el cristianismo o el cristiano es metido en pruebas difíciles. Para el Señor es muy importante que el discípulo lo sepa. ¿Por qué? Porque el que no conoce o el que no sabe, pues obviamente se empieza a preguntar a él y al mismo Dios le dice, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy fiel? ¿Sí? Y no sabe que el ser fiel le trae más enemigos, ¿sí? O quizás le pregunte, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y no sepa el por qué. El Señor Jesús está muy interesado que sus discípulos le conozcan, que sepan quién es Él, qué es lo que Él demanda, porque recuerde que Jesús estaba formando a sus 12 discípulos para que estos a su vez formaran a otros y así sucesivamente hasta nuestros días. Entonces Él está pensando en que nosotros seamos formados como Él, que seamos a su imagen, pero también para que nosotros formemos a otros, ¿sí? Si usted es una persona que tiene 2 o 3 años, más o menos de 3 años, se le disculpa que usted no sea un discípulo experto. Pero si usted ya pasa de 3 años, pues debe de saber que usted, sí, debe de ser ya un discipulador. Usted ya sabe en qué consiste ser un cristiano, ¿no es cierto? Ya lo debe de saber, porque no se vale que diga, es que yo no sé, ¿sí? Porque déjeme decirle que tristemente hay veinteañeros que son cristianos, ¿sí?, que no saben cómo hablarle a las personas de Cristo. Y cuando lo hacen, y si esta
se convierte, pues obviamente pues solamente por la gracia de Dios, ¿sí? Y después, como es típico, ¿verdad?, de todo cristiano que empieza a tener problemas y vaya y le pregunte a esta persona que le acercó a Dios, oye, ¿por qué me está pasando esto? Y la persona se quede así como cara de what, no sé por qué. Pero eso sí, agarra el teléfono, ¿sí?, su celular, y le marca a su pastor, ¿no? Oye, pastor, disculpa, ¿estás ocupado? Y el pastor le contesta, no, estaba esperando tu llamada. Es que, ¿qué crees? Que tengo aquí a una persona que no sé qué decirle, le está pasando esto. ¿Qué está pasando con este discípulo? Algo anda mal, ¿no lo cree? El verdadero discípulo conoce al Señor, y en ese conocerle va implícito que sabe lo que Él demanda. Entonces, en el versículo 16 dice que respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, no cualquiera dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que el verdadero discípulo conoce a su Señor. Pero va más allá, fíjese, ahora en el versículo 17 le contesta el Señor Jesús y le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ponga mucha atención. Al verdadero discípulo le es revelado la persona de Jesús. Le es revelado el Padre. Le es revelado el reino de Dios. Le es revelado la palabra de Dios. Dice su misma palabra que cosas que ojos no vio ni oído oyó han sido subidas al corazón, ¿sí?, del hombre, y son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Para los simpatizantes? No, es para los que le aman, ¿sí? Entonces, a nosotros se nos es dado a conocer el reino de Dios. Y cuando digo a nosotros, ¿sí?, estoy hablando a verdaderos discípulos, comprometidos, no a simpatizantes, ¿sí? Y porque cuando escuchan estas cosas que quizás a lo mejor no les agradan, terminan diciendo como dice Kiko, ¿no? Ay, es que ya no me simpatizas. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que sucedió cuando el Señor Jesús iba entrando a Jerusalén montado en su burrito? La multitud lo miró, ¿sí?, y lo comenzó a victoriar. Comenzaron a arrancar ramas, ¿sí? Es más, hasta hicieron un concierto de alabanza, ¿sí? Todos ahí se quitaban los mantos para ponerlos y extenderlos ahí en el piso para cuando el Señor Jesús pasara, los pisara, ¿sí? ¿Se recuerdan de esta historia? Ellos le gritaban, el rey viene, ¿no? Esa multitud, solamente 5 días después, ¿qué estaba haciendo? Gritándole, crucifíquenlo, ¿verdad? Solamente 5 días pasaron, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, 5 días. Ahí todavía les simpatizaba Jesús. Pero ellos tristemente creían erróneamente lo que el Mesías, ¿sí?, se les había prometido, porque ellos creían en un Mesías político, ¿sí?, que los viniera a liberar del yugo de Roma, siendo que Jesús jamás dijo eso. Él dijo que venía para hacerlos libres. Él dijo que venía a darles y a revelarles la verdad de Dios, ¿sí?, y que esa verdad los iba a hacer libres. Él lo estableció muchas veces en sus mensajes, ¿sí?, que era de dar libertad a los cautivos.
pero ellos lo malinterpretaron mal. Y sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy. Mucha gente sigue sin entender. Fíjese lo que sucedió en el Evangelio de Juan capítulo 12. Vamos a ver lo que dice Juan en este versículo 12. Dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Fíjese, salieron a recibirle. Versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Esto es, victoriaban, exclamaban. ¿Y qué decían? Hosana. Hosana es una palabra que viene del hebreo que significa sálvanos, te lo rogamos. Entonces, cuando ellos estaban diciendo Hosana, él está entendiendo lo que ellos le estaban diciendo. Sálvanos, te lo rogamos. Pero ellos estaban diciendo: sálvanos de Roma, no del pecado. Sálvanos de la quiebra de mi negocio. Sálvame porque mi matrimonio se está deshaciendo. Pero nunca asumieron que la salvación que Dios había enviado del cielo a través de su Hijo era para salvarlos del infierno, que era para sacarlos de la esclavitud del pecado. Entonces ellos aplicaron mal el Hosana, sálvanos del yugo de Roma. Y sigue diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Y qué hacía un rey? Bueno, pues el rey dirigía las batallas. El rey era el encargado de enfrentar a los otros reyes, ¿sí? De quitarles el territorio o de rechazar al enemigo. Ahora, ¿por qué no le dijeron maestro o por qué no le dijeron señor? Le dijeron rey. Miren, hermanos, la Biblia está increíblemente escrita, ¿sí? E inspirada por el Espíritu Santo para que cada pasaje diga lo que tiene que decir. Esto es impresionante, ¿no lo cree? ¿Se recuerda de la historia de los 10 leprosos? ¿Por qué los leprosos le gritaron maestro? ¿Sí? Los leprosos, ellos le gritaban maestro porque ellos querían ser discípulos de Jesús, ¿no? Y también cuando Pedro sí le contesta a Jesús y le dice Señor, ¿por qué no le dijo maestro? ¿O por qué no le dijo rey? Le dijo Señor, ¿sí? Todo tiene un sentido aquí en la Biblia. Esa reunión de alabanza que hicieron para recibir a Jesús me recuerda a ciertos conciertos que se hacen hoy en día, donde las multitudes acuden a victoriar al Hijo de Dios. Y entran y le dicen, dele un grito de júbilo, y todos se prenden, ¿verdad? Dele un silbido y todos ahí silban, ¿no? Y bueno, están ahí aplaudiendo, ¿verdad? Dándole gritos de júbilo, ¿sí? Todos ahí prendidos, ¿verdad? Y el anunciante dice, bienvenidos a la noche de diversión, a la presencia de Dios. Muchos están ahí motivados, prendidos, ¿sí? Pero no pasan más de 5 días cuando estos van y se van a los antros. O bien salen y van, ¿y qué pasa? Con sus familias, maltratan a sus esposas, maltratan a sus hijos. Esto se me figura a esto que está aquí escrito, ¿sí? Porque le cantan, eres nuestro Señor, eres nuestro Rey. Y después, ¿en dónde están? ¿Dónde están? Escúcheme bien. Lo cual significa que las multitudes no garantizan absolutamente nada. Y había que preguntarlos si muchos de los que van y se reúnen ahí son verdaderamente discípulos de Jesús.
Sin embargo, ¿cómo discierne la gente? ¿Sí? Que ve el Estadio Azteca lleno, repleto, que ven milagros, que ven que se levantan paralíticos, ¿verdad? Y dicen, al fin llegó el avivamiento. Pero ¿qué pasa después? El Señor pregunta, ¿y dónde están a los que sané? ¿Dónde estaban los que me victoriaban? ¿Dónde estaban donde decían, alabado sea el Señor? ¿Dónde están? Se acaba el evento, ¿verdad? Y después los vemos ahí que están haciendo lo que dice por Mateo 27, 17. Dice, aquí Jesús estaba frente a Pilatos. Había una bondad en aquel entonces donde los romanos indultaban o soltaban a un preso, ¿sí? En el festejo de la fiesta de los judíos. Y dice este versículo 17, reunidos pues ellos les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Y ese era un título que solo se le atribuía al Mesías, ¿sí? Entonces, cuando Pilatos dice, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o al que ustedes llaman el Mesías? Fíjese nada más, igual otra vez, aquí no le dice rey, aquí no le dice señor, no le dice maestro, le dice Mesías, el Cristo, ¿no? ¿A quién queréis que le suelte? ¿Al Mesías o a Barrabás? ¿Y qué sucede en el versículo 20? Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron. Y persuadieron en el griego significa convencieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ponga mucha atención en este versículo. ¿Quiénes persuadieron a la multitud? Los líderes religiosos, ¿sí? ¿Por qué las multitudes que van a las iglesias con facilidad son manipulados por los líderes? Porque no conocen a Jesús y los convencen fácilmente con cosas que la Biblia no dice. Los manipulan muy fácilmente con enseñanzas que supuestamente Dios enseñó, y la verdad es que Dios nunca dijo nada de eso. Si lo analizamos en el contexto de hoy, mucho de lo que se está enseñando, ¿sí?, no tiene nada de base bíblica, pero los religiosos manipulan, convencen a la gente, ¿sí? Pero cuando estas personas deciden y se comprometen a buscar a Cristo, entonces les es revelado el reino de Dios y lo entienden. Entonces, cuando oyen que alguno dice, traigan sus facturas de sus carros o traigan sus escrituras de sus casas para el reino de Dios, ¿no será más bien para su reino? Si el mismo Jesús dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia, pero estos abusan, ¿verdad? Entonces el verdadero discípulo difícilmente lo manipulan los mentirosos, los falsos profetas, porque el verdadero discípulo está cimentado en la palabra de Dios, ¿sí? Ya no cree cualquier cosa que le dice cualquier disque apóstol. Hermanos, es muy noble recordar lo que hicieron los hermanos de Berea. ¿Se acuerdan lo que hicieron los hermanos de Berea? ¿Sí? Ellos constataban la palabra de Dios con la enseñanza que Pablo y Silas les daban, ¿sí? Y lo que no les checaba, no lo recibían, hermanos. Versículo 21. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelten? ¿Qué quieren? Fíjese, la multitud confundida no sabe escoger entre lo material y lo espiritual. Termina escogiendo lo material y lo espiritual, eso no les interesa, ¿sí?
Entonces les pregunta, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Sea crucificado. Son los mismos que estaban recibiendo a Jesús allá en el templo de Jerusalén, que estaban victoriándolo. Son los mismos que dijeron, ¿sí? Pero luego en el versículo 23 dice, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Wow, otra vez, insisto, la multitud no gana nada. Por último, déjeme contarle una historia que se encuentra en la Biblia, en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Esta historia es tremenda. Mire cómo ellos habían ya recibido el Espíritu Santo, ellos estaban ya predicando la palabra de Dios, ellos ya no tenían miedo de nada, ya no les importaba si los perseguían y los mataban, ¿sí? Dice este versículo 22, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, ¿cuál pueblo era? Pues eran los mismos, aquellos que victoriaban a Jesús, aquellos que dijeron, crucifícale. Ahora ellos ya habían entendido, porque Dios ya estaba obrando en la vida de algunos de ellos. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjese cómo se movían ahora ellos, las cosas extraordinarias que había. Versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Había allí una manifestación del poder de Dios, del poder de la palabra, pero no nada más porque sí, ¿verdad? Sino en base a lo que estaban haciendo estos apóstoles, ¿verdad? Y a la manifestación del poder de Dios. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, vea cómo lo sobrenatural, de lo cual estos estaban viviendo, dice que abrieron de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y aquí quiero hacer énfasis en esto que dijo el ángel. El ángel dijo, vayan y enséñenles a cómo recibir su milagro. No, ¿verdad? Él dijo, vayan y enséñenles todas las palabras de esta vida. Porque la palabra de Dios es la única que nos puede llevar al conocimiento de Dios, al conocimiento de la vida eterna. Los milagros no garantizan absolutamente nada. ¿Estamos o no? Ahora fíjese lo que dice el versículo 25. Pero viendo uno les dijo esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y le trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora el pueblo ya los defendía, ¿sí? Porque Dios les daba gracia. Versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñeses en ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuche, el verdadero discípulo entiende que si ama más a padre, madre, hermanos, esposo, esposa, novia o novio, más que al Señor, no puede ser su discípulo. ¿Sí? Ellos entendieron perfectamente los discípulos, ¿sí?, que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mas sin en cambio Jesús también había dicho que Él no había traído paz, sino disensión entre la misma casa, que se estarían contraponiendo el padre contra los hijos y viceversa. ¿No lo dijo así? Y todo ello por causa del evangelio, porque este mensaje no le simpatiza a mucha gente. Entonces, reitero lo que dijo el apóstol Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque para obedecer a Dios es necesario conocer la voluntad de Dios. Y su voluntad está en su palabra, en la Biblia. Pero ahí es donde muchos se topan, porque ya no quieren ser hacedores, solamente quieren ser oidores. Hermanos, lo único que yo le estoy predicando no es otra cosa más que el evangelio de Dios. No hay más, porque es lo único que Dios dice aquí en su palabra. Pero también es cierto, ¿sí?, que esto que usted ha escuchado el día de hoy tiene implicaciones. Y una de las implicaciones es que hay que pagar un precio. Yo no sé si usted está dispuesto a pagar el precio que Dios demanda para poder ser discípulos genuinos de Jesús. Solamente usted sabe, usted y Dios sabe, Él conoce su corazón. Miren, hermanos, en la vida del cristiano ha habido muchos mártires a través de toda la historia, que no les ha importado sus vidas con tal de seguir firmes en sus convicciones. Porque la vida cristiana no se trata de hacer o parecer, sino de creer y ser. Entonces le vuelvo a preguntar a usted: ¿está usted dispuesto a pagar el precio de ser verdadero discípulo de Jesús? ¿De que usted pueda ser formado a su imagen? Pero también que usted pueda seguir formando a otros a la imagen de Jesús. Usted y Dios son. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar. Si usted es un verdadero discípulo de Jesús, en su corazón debe de haber agradecimiento. Agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en usted. ¿Sí? Dele gracias a Dios. Dele gracias al Padre por lo que Dios ha hecho en su vida. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por tu misericordia, por habernos salvado. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, nos has dado una familia, Señor, en la sangre, pero también nos has dado una familia espiritual y te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, has sido bueno. Y, Señor, sabemos que tú en tu misericordia y en tu infinita bondad, tú tratarás en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre
celestial, que tú sigas enseñándonos, Señor. Que tú sigas, Señor, ayudándonos a contentarnos, Señor, cuando, Señor, tengamos abundancia, pero también, Señor, cuando tengamos escasez. Que tú nos ayudes, Padre, cuando estemos alegres, gozosos, contentos, pero también, Señor, cuando haya tristeza en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Porque en medio de todo ello, Señor, tú tienes propósitos para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser formados a tu imagen, Señor. Que tú sigas esculpiendo nuestras vidas, Señor, pues sabemos que somos, Señor, arcilla en manos del alfarero. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque tú pusiste tu mirada en nosotros, Señor. Te alabamos por ello y te damos las gracias, Señor, porque tú te magnificas en nuestras vidas, porque no nos dejas tirados, Señor, porque tú en todo momento, Señor, nos impulsas, nos animas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ahora somos tus hijos, Señor, y sabemos que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, Padre. Ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada, absolutamente nada, Padre. Gracias, Señor, te damos y queremos seguir, Señor, aprendiendo, Señor, de ti. Seguir, Señor, conociéndote de una manera muy especial. Es cierto, Señor, que no somos lo que tú nos has enseñado, Señor, que aún todavía nos falta. Pero mi Dios, yo hablo en lo personal. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, a ser esa discípula genuina. Yo quiero aprender, Señor, y a caminar confiada en ti, tomada solamente en tus manos, Señor. Yo quiero seguir aprendiendo de ti, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos que está aquí, Padre. Tú mejor que nadie sabes sus luchas. Tú sabes sus anhelos, sus deseos. Yo los pongo en tus benditas manos, Señor, porque yo sé que tú seguirás tratando en la vida de cada uno de ellos, Padre. Yo te alabo y te bendigo por este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos. Que Dios les bendiga.